Eres un fardo, mamá. No puedes vivir más con nosotros. Las palabras de mi hijo Matías aún resonaban en mis oídos como cuchillos. Habían pasado 3 días desde aquella reunión familiar que cambió mi vida para siempre. 3 días desde que mi propio hijo, el niño que cargué en mis brazos, me miró a los ojos frente a toda la familia y me declaró un estorbo. Sofía, mi nuera, había aplaudido. Literalmente aplaudido. Finalmente alguien tuvo valor, gritó con una sonrisa cruel dibujada en su rostro. Los demás parientes se quedaron en silencio, algunos bajaron la mirada avergonzados, otros asintieron como si hubieran estado esperando este momento durante años. Yo me quedé ahí, sentada en la mesa que había puesto con mis mejores platos, sintiendo cómo se desmoronaba todo lo que había construido durante 40 años de maternidad. 40 años pagando sus estudios, comprándole su primera casa, ayudándolo con cada crisis financiera, cuidando de sus hijos cuando él y Sofía salían de viaje. El vestido negro que llevaba puesto esa noche ahora parecía apropiado. Era el color del luto, el luto por la relación que acababa de morir frente a mis ojos. Matías continuó hablando como si estuviera leyendo una sentencia. Hemos decidido que es hora de que busques tu propio lugar. Necesitamos nuestro espacio, nuestros nietos necesitan su privacidad. Privacidad. Como si yo fuera una intrusa en la casa que yo misma había financiado. Como si fuera una carga en la vida que yo misma había sostenido económicamente durante los últimos 15 años. Porque eso era lo que Matías y Sofía no sabían que yo sabía. Cada dólar que habían gastado, cada lujo que habían disfrutado, cada viaje que habían tomado, había salido de mi cuenta bancaria. La hipoteca de su hermosa casa de $200,000 la pagaba yo mensualmente. Los $500 del carro de Sofía salían de mi tarjeta de crédito. Los $300 semanales para los gastos del hogar los transfería religiosamente cada lunes. Incluso los regalos caros que les daban a mis nietos en Navidad y cumpleaños eran comprados con mi dinero. Pero ellos creían que era Matías el proveedor exitoso. Creían que yo era solo la abuela que vivía con ellos por lástima. Recordé cómo había comenzado todo. Después de que murió mi esposo hace 8 años, me quedé sola en mi casa grande, con una pensión cómoda y los ahorros que habíamos acumulado durante 30 años de trabajo. Matías pasó por una crisis financiera justo después del nacimiento de su segundo hijo. Mamá, solo necesitamos ayuda temporal, me había dicho con lágrimas en los ojos. Solo hasta que me estabilice en el nuevo trabajo. Esa ayuda temporal se convirtió en años de dependencia total. Vendí mi casa para darles el enganche de la suya. Usé mis ahorros para comprarles muebles, electrodomésticos, ropa para los niños. Poco a poco, me mudé con ellos porque ya no tenía dónde vivir. Y sin darme cuenta, me convertí en su sostén económico completo mientras ellos mantenían la fachada de ser una familia exitosa e independiente. Durante estos años, cada vez que preguntaba por mis nietos o quería participar en decisiones sobre su educación, Sofía me recordaba que yo era solo la abuela, no la madre. Cada vez que expresaba una opinión sobre la casa, me decían que era su hogar, no el mío. Cada vez que me sentía triste o sola, me sugerían que buscara actividades para personas de mi edad en el centro comunitario. Pero cuando llegaban las cuentas, cuando el carro se descomponía, cuando los niños necesitaban algo especial para la escuela, ahí sí era indispensable. Ahí sí era la abuela generosa que todo lo resolvía con su chequera. La noche de esa reunión familiar maldita, Matías había invitado a sus hermanos, a sus tíos, incluso a algunos vecinos. Quería testigos de lo que estaba a punto de hacer. Había preparado un discurso sobre la importancia de la independencia, sobre cómo las generaciones mayores deben aprender a dejar ir, sobre cómo yo necesitaba encontrar mi propio propósito en la vida. Mi madre es una mujer fuerte, había dicho mirando a todos menos a mí. Estoy seguro de que encontrará su camino y será más feliz viviendo su propia vida. Sofía agregó con falsa dulzura, Esmeralda, tú mereces tu libertad. Nosotros ya estamos grandes. Ya no necesitamos que te sacrifiques por nosotros. Sacrificio. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Todo lo que había hecho por amor, ellos lo veían como sacrificio. Todo lo que había dado con alegría, lo percibían como una carga moral que los agobiaba. Esa noche, cuando llegué a mi habitación después de la humillación pública, no lloré. Me senté en la cama que había comprado para el cuarto que había pagado, y tomé una decisión. Al día siguiente, haría 2 llamadas telefónicas que cambiarían todo.
La primera sería al banco para cancelar todas las transferencias automáticas. La segunda sería a Gloria, mi abogada, para revisar cada documento que había firmado durante todos estos años de generosidad ciega. Mientras me desvestía esa noche, doblé cuidadosamente el vestido negro. Mañana empezaría una nueva vida, y tenía la sensación de que no necesitaría ropa de luto nunca más. El amanecer del lunes llegó con una calma extraña. Durante 66 años de vida, había despertado siempre preocupándome por otros. Primero por mis padres, después por mi esposo, luego por mis hijos, finalmente por mis nietos. Pero esa mañana, por primera vez en décadas, pensé únicamente en mí. Matías ya había salido al trabajo, como si nada hubiera pasado. Sofía estaba en la cocina preparando el desayuno de los niños, tarareando una canción con el mismo aire despreocupado de siempre. Era increíble cómo podían actuar con tanta normalidad después de haberme destrozado públicamente apenas 3 días antes. Me vestí lentamente, eligiendo un traje gris que me daba una apariencia seria y profesional. Hoy no era día para parecer la abuela indefensa que habían pintado frente a todos. Hoy era día para mostrar quién era realmente Esmeralda Martínez, una mujer inteligente, preparada y con más recursos de los que ellos jamás imaginaron. Bajé a la cocina y me serví café en silencio. Sofía me miró de reojo, probablemente esperando que estuviera devastada, quebrada, suplicando por perdón o por una segunda oportunidad. En lugar de eso, me vio revisar tranquilamente algunos papeles que había bajado conmigo. «Buenos días, Esmeralda», me dijo con esa voz falsa que usaba cuando quería aparentar amabilidad. «¿Dormiste bien?» «Muy bien, gracias», respondí sin levantar la vista de mis documentos. De hecho, dormí mejor que en mucho tiempo. Noté cómo frunció el ceño. No era la respuesta que esperaba. Probablemente había planeado encontrarme llorando, rogando por su perdón, prometiendo ser una mejor suegra si me daban otra oportunidad. Los niños llegaron corriendo para despedirse antes de ir a la escuela. Santiago, de 8 años, me abrazó fuerte. «Abuela, ¿es cierto que te vas a ir?», me preguntó con sus ojos grandes llenos de confusión. Sofía intervino rápidamente. «Santiago, ya hablamos de esto. La abuela va a ser más feliz en su propio lugar». «Pero yo no quiero que se vaya», murmuró Isabella, la pequeña de 5 años, colgándose de mi cuello. El corazón se me partió, pero mantuve la compostura. «Mis amores, la abuela siempre estará para ustedes. Solo que ahora tendremos aventuras diferentes». Después de que se fueron a la escuela, subí a mi habitación y saqué mi teléfono. Era hora de hacer la primera llamada. «Banco Nacional, ¿en qué puedo ayudarla?» «Buenos días. Habla Esmeralda Martínez. Número de cuenta 783-4529. Necesito cancelar todas las transferencias automáticas asociadas a esta cuenta, efectivo inmediatamente». «Por supuesto, señora Martínez. Veo aquí que tiene varias transferencias programadas. Una hipoteca por $1,800 mensuales, un pago de automóvil por $500, gastos varios por $300 semanales, y una transferencia general por $600 mensuales. ¿Está segura de que desea cancelar todas?» «Completamente segura. También quiero congelar las tarjetas de crédito adicionales que están a nombre de Matías Herrera y Sofía Herrera». «Entiendo. Estas acciones serán efectivas a partir de mañana. ¿Hay algo más en lo que pueda asistirla?» «Sí. Quiero transferir todos mis fondos a una nueva cuenta que abriré esta tarde. Y necesito el historial completo de todos los gastos de los últimos 5 años». Después de colgar, marqué el segundo número. Oficina Legal de Gloria Mendoza. «Gloria, soy Esmeralda. Necesito verte hoy. Es urgente». Gloria había sido mi abogada durante 20 años. Ella había manejado la venta de mi casa anterior, había revisado los documentos cuando ayudé a Matías con su primera propiedad y conocía toda mi situación financiera. «Esmeralda, qué sorpresa. Todo está bien. Digamos que finalmente desperté. ¿Puedes recibirme a las 2 de la tarde?» «Por supuesto. Te espero». El resto de la mañana lo pasé organizando silenciosamente todos mis documentos. Extractos bancarios, recibos, contratos, fotografías de todas las cosas que había comprado para esta casa. Durante años había guardado todo meticulosamente,
sin saber que algún día esa organización sería mi salvación. Encontré la factura de los muebles de la sala, $4,000. El recibo del refrigerador y la lavadora, $3,000. Los comprobantes de los viajes familiares que había financiado, $12,000 en los últimos 2 años. La cuenta del dentista de los niños, $2,000. Los uniformes escolares, las clases de piano, las fiestas de cumpleaños, todo, absolutamente todo tenía mi firma en los cheques. Mientras revisaba cada papel, recordé las conversaciones que habíamos tenido durante estos años. Cada vez que yo sugería que tal vez deberían empezar a manejar algunos gastos por su cuenta, Matías me decía: «Mamá, cuando tú ya no estés, nosotros tendremos que hacernos cargo de todo. Déjanos disfrutar un poco más de tu generosidad. Cuando tú ya no estés». Como si yo fuera un recurso temporal que eventualmente se agotaría. Como si mi única función fuera financiar sus sueños hasta que la muerte me lo impidiera. Sofía aparecía ocasionalmente en mi cuarto. «¿Necesitas ayuda con algo, Esmeralda?» «No, gracias. Solo estoy organizando mis cosas». «Ah, qué bueno que ya estés empezando. Matías dijo que podrías quedarte hasta fin de mes para buscar un lugar apropiado». «Qué generosos». Me daban 3 semanas para encontrar dónde vivir después de haberme expulsado sin previo aviso de la casa que yo mantenía. Muy considerado de su parte, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. A la 1:30 salí de la casa sin decir nada. Sofía estaba hablando por teléfono con una amiga, riéndose de algo. Probablemente contándole a todo el mundo cómo habían logrado deshacerse de la suegra problemática. La oficina de Gloria estaba en el centro de la ciudad, en un edificio elegante de cristal que siempre me había intimidado un poco. Pero hoy no. Hoy caminé hacia esos elevadores con la seguridad de una mujer que finalmente conocía su propio valor. Gloria me recibió con una expresión preocupada. Era una mujer de mi edad, elegante y directa, que había construido su carrera defendiendo a mujeres en situaciones difíciles. «Esmeralda, te ves diferente, más seria». «Porque finalmente estoy siendo seria conmigo misma, Gloria. Necesito saber exactamente cuáles son mis derechos legales en esta situación». Le conté todo. La reunión familiar, la humillación pública, los años de dependencia económica que ellos habían disfrazado como su éxito personal. Le mostré todos los documentos que había traído. Gloria revisó cada papel en silencio, tomando notas ocasionalmente. Su expresión se volvía más grave con cada documento. «Esmeralda», me dijo finalmente, «¿tú estás consciente de que legalmente eres propietaria de muchas de estas cosas? El carro está a tu nombre como garantía del préstamo. Varios de los muebles también. Y tienes derecho legal a solicitar la devolución de todo el dinero que has invertido en esa propiedad como mejoras». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que tu hijo y tu nuera han estado viviendo una mentira muy cara. Y que si ellos quieren jugar el juego legal de echarte, pueden descubrir que las reglas no están de su lado». Por primera vez en 3 días, sonreí genuinamente. Gloria se recostó en su silla de cuero, juntando las yemas de los dedos mientras procesaba toda la información que acababa de revisar. Sus ojos, afilados por años de experiencia legal, brillaban con esa expresión que yo había visto antes cuando encontraba inconsistencias en los contratos de divorcio. «Esmeralda, déjame explicarte algo que tal vez no has considerado», comenzó con voz profesional. «Durante los últimos 15 años, tú no has sido simplemente una madre generosa. Has sido una inversionista no reconocida, una socia silenciosa en un negocio familiar que nunca te dio crédito por tu participación». Saqué mi libreta de notas, decidida a entender cada detalle de lo que estaba a punto de descubrir sobre mi propia situación. «Mira estos números», continuó Gloria, extendiendo una calculadora sobre el escritorio. «Hipoteca mensual, $1,800 por 60 meses. Esos son $108,000 que has pagado directamente. Pagos del carro, $500 mensuales por 48 meses, $24,000 más. Gastos semanales de casa, $300 por semana, multiplicado por 52 semanas anuales, por 5 años. Esos son $78,000 adicionales». Mientras hablaba, mis dedos temblaron ligeramente al ver las cifras acumulándose en la pantalla digital. $210,000. Había financiado la vida de Matías y Sofía con más de $200,000 en los últimos 5 años. «Pero hay más»,
añadió Gloria, revisando los recibos que había traído. Los muebles, los electrodomésticos, las vacaciones familiares, la educación privada de los niños, los gastos médicos. Estamos hablando de por lo menos otros $50,000 en gastos diversos. Esmeralda, has invertido $250,000 en la vida de tu hijo. $250,000. La cifra resonó en mi cabeza como un eco. Había trabajado durante 30 años junto a mi difunto esposo para ahorrar ese dinero. Había vivido modestamente, había sacrificado vacaciones y caprichos personales, había sido cuidadosa con cada centavo. Y en solo 5 años, había entregado todo ese patrimonio a un hijo que ahora me consideraba un estorbo. ¿Qué opciones legales tengo?, pregunté, sorprendiéndome por la firmeza de mi propia voz. Gloria sonrió con esa expresión que reservaba para los casos que sabía que podía ganar. Muchas más de las que imaginas. Para empezar, puedes demandar la restitución de todos los pagos realizados bajo falsa representación. Ellos te han hecho creer durante años que estabas ayudando temporalmente a una familia en crisis, cuando en realidad estabas financiando un estilo de vida que ellos no podían permitirse. Se levantó y fue hacia su archivo, sacando varios formularios legales. También puedes reclamar derechos de propiedad sobre todo lo que has comprado directamente. Ese carro, esos muebles, esos electrodomésticos, técnicamente te pertenecen. Pero Gloria, interrumpí, yo no quiero destruir a mi hijo. Solo quiero que me respeten. Esmeralda, a veces la única forma de obtener respeto es mostrando que no puede ser pisoteada impunemente. Tu hijo y tu nuera han calculado mal. Pensaron que eras una mujer mayor y vulnerable, dependiente de su compasión. No se dieron cuenta de que eras una mujer mayor con recursos y derechos legales. Mientras hablaba, mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Era Matías. Probablemente ya había intentado usar su tarjeta de crédito y había descubierto que estaba bloqueada. O tal vez el banco ya lo había contactado sobre la hipoteca. No contestes aún, me aconsejó Gloria. Primero necesitamos preparar tu estrategia. ¿Cuánto dinero tienes actualmente en tu cuenta personal? Después de todos estos gastos, me quedan alrededor de $80,000 en ahorros, más mi pensión mensual de $2,000. Perfecto. Eso significa que tienes independencia económica total. No necesitas nada de ellos, pero ellos han estado dependiendo completamente de ti. El teléfono seguía sonando. Matías. Otra vez. Y otra vez. Ahora déjame preguntarte algo muy importante, continuó Gloria, mirándome directamente a los ojos. ¿Qué es exactamente lo que quieres lograr? ¿Quieres recuperar tu dinero? ¿Quieres una disculpa pública? ¿Quieres que reconozcan tu contribución? ¿O simplemente quieres tu dignidad de vuelta? La pregunta me golpeó como un rayo de claridad. Durante 3 días había estado enfocada en el dolor, en la humillación, en la traición. Pero no había pensado específicamente en lo que quería como resultado de todo esto. Quiero que entiendan que soy una persona, no un recurso, respondí lentamente. Quiero que valoren lo que he hecho, no que lo den por sentado. Y quiero que si deciden que no me quieren en sus vidas, que sea una decisión honesta, no basada en la mentira de que soy una carga cuando en realidad soy su sostén. Entonces vamos a darles exactamente eso, la verdad completa y todas sus consecuencias. Gloria empezó a redactar algunos documentos mientras me explicaba el plan. Primero, enviaríamos una carta legal detallando todas mis contribuciones financieras y estableciendo un plazo para que reconocieran la deuda o llegáramos a un acuerdo de restitución. Segundo, documentaríamos legalmente mi derecho a permanecer en la propiedad hasta que se resolviera el tema de mis inversiones. Tercero, les daríamos la oportunidad de rectificar la situación de manera civilizada antes de proceder con acciones legales más severas. Esto no es venganza, Esmeralda. Esto es justicia. Y más importante aún, esto es educación. Tu hijo necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Mientras ella trabajaba en los documentos, revisé nuevamente todos los recibos y estados de cuenta que había traído. Cada papel representaba un momento en el que había elegido el amor por encima de mi propia seguridad financiera. Cada cheque firmado había sido un acto de fe en que mi generosidad sería valorada y correspondida. El carro de Sofía, ese BMW plateado del que ella se sentía tan orgullosa, estaba completamente pagado con mi dinero. Los muebles de cuero de la sala,
que siempre presumía cuando venían las visitas, habían salido de mis ahorros. Incluso el gran televisor de 70 pulgadas que Matías había instalado para ver los partidos de fútbol había sido mi regalo de cumpleaños para el año anterior. Pero más allá de las cosas materiales, había algo que dolía profundamente: los momentos familiares que había financiado sin ser reconocida. Las vacaciones en Cancún, donde había pagado hotel, comida y actividades para toda la familia, mientras ellos se tomaban fotos felices y las subían a las redes sociales presumiendo su éxito económico. Las fiestas de cumpleaños de los niños, donde había pagado la decoración, la comida y los regalos, mientras Sofía recibía felicitaciones por ser una madre tan organizada y generosa. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Sofía. «Contesta», me dijo Gloria. «Pero pon el altavoz. Quiero escuchar exactamente lo que te dicen». «Aló. Esmeralda, ¿dónde estás?». La voz de Sofía sonaba tensa, casi desesperada. «Matías está tratando de pagar la gasolina y su tarjeta no funciona. ¿Sabes algo sobre eso?». «Sí, sé algo sobre eso», respondí con calma. «Cancelé todas las tarjetas adicionales». «¿Cómo que las cancelaste? ¿Por qué harías eso?». «Porque después del domingo me quedó muy claro que ustedes ya no necesitan mi ayuda. Como dijeron frente a toda la familia, es hora de que yo encuentre mi propio camino y ustedes encuentren el suyo». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Gloria me hizo una señal de aprobación con el pulgar. «Esmeralda, no entiendo. ¿Acaso estás molesta por lo que pasó en la reunión? Eso era para tu propio bien. Pensé que lo entenderías». «Oh, lo entiendo perfectamente, Sofía. Y por eso estoy actuando en consecuencia». «¿Dónde estás ahora? Necesitamos hablar». «Estoy ocupándome de mis propios asuntos, como ustedes sugirieron. Nos vemos en la casa más tarde». Colgué antes de que pudiera responder. Gloria me miró con admiración. «Esmeralda, creo que has encontrado tu voz». El viaje de regreso a casa fue el más extraño de mi vida. Por primera vez en años, no iba cargada de bolsas del supermercado, ni preocupándome por qué preparar para la cena, ni pensando en las necesidades de otros. Iba con una carpeta llena de documentos legales, con la tranquilidad de quien finalmente conoce su propio valor, y con una estrategia clara en mente. Gloria me había dado instrucciones muy específicas. «No te alteres, no grites, no justifiques. Simplemente presenta los hechos. Ellos van a intentar manipularte emocionalmente, van a usar a los niños, van a hacerte sentir culpable. Mantente firme en la realidad. Tú no has hecho nada malo, solo estás estableciendo límites saludables». Cuando llegué a la casa, noté inmediatamente que el BMW de Sofía no estaba en la entrada. Probablemente había salido corriendo al banco para tratar de entender qué había pasado con las cuentas. Matías, sin embargo, estaba ahí. Su carro estaba estacionado de manera descuidada, como si hubiera llegado con prisa y ansiedad. Entré por la puerta principal usando mi llave, la misma llave que habían amenazado con quitarme el domingo pasado. La casa estaba en silencio, pero podía escuchar a Matías hablando por teléfono en la cocina. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. «Sí, entiendo que las transferencias fueron canceladas por la titular de la cuenta. Pero tiene que haber algún error. Mi madre no haría esto sin hablar conmigo primero». Me acerqué silenciosamente y me quedé en el marco de la puerta, observándolo. Mi hijo, ese hombre de 42 años que había presumido frente a toda la familia sobre su independencia y éxito, estaba suplicándole a un empleado de banco que encontrara una manera de reactivar las transferencias que yo había cancelado. ¿No pueden contactarla ustedes? Es que no entiendo por qué haría esto justo ahora. Sí, entiendo que solo ella puede autorizar los cambios. Cuando colgó el teléfono, se quedó allí parado, con las manos en la cabeza, respirando profundamente. Fue en ese momento cuando decidí hacerme notar. «Hola, Matías». Se dio vuelta tan rápido que casi tropezó con la silla. Su rostro pasó por varias expresiones en segundos: sorpresa, alivio, confusión y luego algo que parecía pánico. «Mamá, gracias a Dios que llegas. Ha habido un problema terrible con las cuentas del banco. Alguien canceló todas las transferencias automáticas. Debe ser un error del sistema o tal vez algún tipo de fraude». Lo miré directamente a los ojos,
manteniendo mi expresión neutral. No fue un error, Matías. Fui yo quien canceló todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver su mente trabajando, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Tú? Pero, ¿por qué? ¿Acaso estás molesta por lo del domingo? Mamá, eso era solo para ayudarte a encontrar tu independencia. Mi independencia, repetí lentamente. Qué interesante que uses esa palabra, Matías. Porque he pasado toda la tarde descubriendo exactamente qué tan independiente soy realmente. Saqué la carpeta que traía conmigo y la puse sobre la mesa de la cocina, la misma mesa donde había sido humillada 3 días antes. Siéntate, hijo. Creo que es hora de que tengamos una conversación muy honesta. Matías se sentó lentamente, su mirada fija en la carpeta como si fuera una bomba a punto de explotar. Durante los últimos 5 años, comencé con voz calmada, he pagado $1,800 mensuales de la hipoteca de esta casa. Son $108,000 en total. También he pagado $500 mensuales del carro de Sofía durante 4 años. $24,000 más. Abrí la carpeta y empecé a sacar los documentos, organizándolos frente a él como cartas de un juego mortal. Gastos semanales de la casa, $300 por semana durante 5 años. $78,000. Muebles, electrodomésticos, vacaciones familiares, educación de los niños, otros $50,000 aproximadamente. Con cada cifra que mencionaba, veía como el color se desvanecía del rostro de Matías. Sus ojos se movían nerviosamente entre los papeles y mi cara. En total, Matías, he invertido más de $260,000 en tu estilo de vida durante los últimos 5 años. Y el domingo pasado, frente a toda la familia, me dijiste que era un fardo. Mamá, nosotros, siempre pensamos que era tu manera de ayudar. Nunca te pedimos que. Nunca me pidieron. Lo interrumpí, mi voz ganando fuerza. ¿En serio vas a sentarte ahí y decirme que nunca me pidieron dinero? ¿Que nunca lloraron crisis financieras? ¿Que nunca me dijeron que solo necesitaban ayuda temporal? Saqué mi teléfono y abrí las notas de voz que había grabado a lo largo de los años. Siempre había tenido la costumbre de grabar recordatorios para mí misma, incluyendo las conversaciones importantes. ¿Quieres escuchar tu propia voz pidiéndome dinero para el enganche del carro de Sofía? ¿O prefieres la grabación donde me prometías que solo necesitarías ayuda con la hipoteca durante 2 años máximo? Matías se puso pálido. Mamá, por favor, déjame explicarte. No, lo corté firmemente. Ahora me toca hablar a mí. Durante 5 años escuché tus explicaciones, tus promesas, tus planes sobre cómo pronto serían independientes. Durante 5 años financié sus sueños mientras ustedes construían la narrativa de que yo era una carga emocional que necesitaba ser mantenida por lástima. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín, el jardín que yo había pagado que diseñaran y mantuvieran. ¿Sabes lo que más me duele, Matías? No es el dinero. Es que me hayan hecho sentir como si fuera yo quien les debía gratitud. Como si vivir en la casa que yo mantengo fuera un favor que me hacían. Como si aceptar mi dinero fuera un acto de caridad hacia una madre necesitada. Cuando me di vuelta, Matías tenía lágrimas en los ojos. Pero ya no era el tipo de lágrimas que me habían funcionado antes para manipular mi compasión. Ahora podía ver la diferencia entre lágrimas de genuino arrepentimiento y lágrimas de pánico por las consecuencias. Mamá, lo siento. Nunca quisimos hacerte sentir así. Es solo que, bueno, siempre has sido tan generosa que pensamos que disfrutabas ayudarnos. ¿Disfrutaba?, pregunté, con una risa amarga. Matías, ¿tú crees que una madre disfruta vaciando sus ahorros para mantener hijos adultos que la tratan como un estorbo? ¿Crees que disfruto trabajar en el jardín mientras Sofía presume con sus amigas sobre lo bien que ustedes están económicamente? Justo en ese momento, escuchamos el sonido del BMW entrando al garaje. Sofía había regresado. Perfecto, dije, volviendo a sentarme. Ahora podremos tener esta conversación todos juntos. Sofía entró a la casa como un huracán, claramente agitada. Tenía el cabello despeinado y traía una pila de papeles del banco en las manos. Esmeralda. ¿Qué es esto?, gritó, agitando los papeles.
El banco me dice que todas nuestras cuentas han sido canceladas. ¿Que tú autorizaste todo esto? Así es, respondí tranquilamente. Sit down, Sofía. Creo que hay muchas cosas que necesitamos aclarar. Pero Sofía no se sentó. En cambio, se acercó a mí con una expresión de furia que nunca le había visto antes. ¿Cómo te atreves? Esas cuentas mantienen esta familia. Los niños dependen de ese dinero. ¿Acaso te has vuelto loca? Los niños, repetí lentamente. Qué interesante que ahora menciones a los niños, Sofía. El domingo pasado, cuando me echaron de la casa frente a toda la familia, no parecían tan preocupados por cómo esto afectaría a los niños. Matías intentó intervenir. Sofía, cálmate. Mamá está molesta por lo del domingo, pero podemos arreglar esto. ¿Molesta? Sofía se rió con incredulidad. Esto no es estar molesta, esto es sabotaje. Esto es chantaje emocional. Me levanté lentamente, manteniendo mi dignidad intacta. Durante años había permitido que Sofía me hablara con condescendencia, que minimizara mis opiniones, que me tratara como una empleada en mi propia casa. Pero eso había terminado. Sofía, dije con voz firme pero calmada, chantaje emocional es humillar a una persona de 66 años frente a toda su familia. Sabotaje es aprovecharse de la generosidad de alguien durante 5 años y luego tratarla como un estorbo. Lo que yo estoy haciendo se llama establecer límites. La expresión en el rostro de Sofía cambió de furia a algo más peligroso. Cálculo frío. Era esa mirada que había visto antes cuando planeaba algo, cuando había decidido que necesitaba salirse con la suya a cualquier costo. Esmeralda, dijo con una voz súbitamente controlada, creo que estás teniendo algún tipo de crisis emocional. Esto no es normal. Las personas de tu edad a veces tienen episodios cuando se sienten desplazadas. Me quedé mirándola, fascinada por su audacia. Incluso en este momento, cuando toda su fachada se estaba desmoronando, seguía intentando manipularme haciéndome dudar de mi propia cordura. Crisis emocional, repetí lentamente. Esa es tu explicación para todo esto. Mamá, intervino Matías, adoptando un tono condescendiente que me recordó dolorosamente a su infancia cuando trataba de convencerme de que no había roto algo. Tal vez deberíamos considerar que esta reacción es un poco extrema. Cancelar todas las cuentas de la familia por una discusión. Una discusión, murmuré, sintiendo como la rabia que había estado conteniendo durante días finalmente comenzaba a hervir en mis venas. Matías, ¿es así como describes el domingo pasado? Una discusión. Caminé hacia el living, hacia la misma silla donde había estado sentada cuando me declararon un fardo frente a 15 miembros de nuestra familia extendida. Me senté en esa silla exacta y los miré a ambos. Sofía, dime exactamente qué parte de declararme un estorbo público fue una discusión. Dime qué parte de aplaudir cuando tu esposo me echó de la casa fue emocional y no calculado. Sofía cruzó los brazos defensivamente. Estábamos tratando de ayudarte a encontrar tu independencia. No podemos cuidarte para siempre. Cuidarme. La palabra salió de mi boca como una carcajada amarga. Ustedes me han estado cuidando. Me levanté y fui hacia el mueble donde guardaba mis documentos personales. Saqué los estados de cuenta bancarios de los últimos 12 meses y los extendí sobre la mesa de centro. Miren estos números, por favor. Enero, $1,800 de hipoteca, 500 del carro, 1,200 de gastos varios. Febrero, lo mismo, más $600 extra para la reparación del aire acondicionado. Marzo, lo mismo, más $800 para los uniformes escolares nuevos de los niños. Continué mes por mes, mi voz ganando fuerza con cada cifra. Abril, lo mismo, más $1,000 para las vacaciones de primavera. Mayo, lo mismo, más $400 para el regalo del Día de las Madres que Sofía se compró a sí misma con mi tarjeta de crédito. Vi cómo Sofía se ponía roja cuando mencioné eso último. Siempre había pensado que yo no revisaba los estados de cuenta detalladamente. Junio, lo mismo, más $1,500 para la fiesta de graduación de 8º grado de Santiago. Julio, lo mismo, más $2,000 para el viaje familiar a Disney World. Mamá, murmuró Matías. Ya entendimos el punto. ¿En serio?, pregunté,
mi voz ahora llena de una energía que no había sentido en años. ¿Porque me parece que no han entendido nada? Durante todo este tiempo, ustedes han estado viviendo una mentira. Y no solo eso, me han hecho vivir una mentira a mí también. Caminé hacia la pared donde colgaba una foto familiar del año pasado, todos sonriendo en la playa de Cancún. Las vacaciones que yo había pagado completamente. Esta foto, dije señalándola, ustedes la subieron a Facebook con el texto, bendecidos por el éxito y la familia. Bendecidos por el éxito. ¿Saben cuánto costó ese viaje que presumieron como su éxito? $4,000. De mi cuenta. Sofía finalmente perdió la compostura completamente. ¿Y qué si lo pagaste? Eres la abuela. Se supone que los abuelos ayuden a sus familias. No puedes echarnos en cara cada dólar que has gastado. Tienes razón, dije con calma mortal. Los abuelos ayudan a sus familias. Pero las familias también respetan a sus abuelos. Las familias no declaran a sus abuelos como fardos públicamente. Las familias no planean deshacerse de las personas que los mantienen económicamente. Me acerqué a Sofía hasta quedar frente a frente con ella. Y sobre todo, Sofía, las familias no aplauden cuando alguien humilla a la persona que ha sacrificado todo por ellos. Esmeralda, estás siendo dramática, respondió, pero su voz había perdido toda la convicción anterior. ¿Dramática? Pregunté. ¿Sabes qué es dramático, Sofía? Dramático es que una mujer de 66 años tenga que contratar una abogada para protegerse de su propia familia. Dramático es descubrir que durante 5 años has estado financiando el estilo de vida de personas que te ven como un obstáculo para su felicidad. Matías se acercó, intentando tomar mi mano. Mamá, por favor. Sabemos que cometimos un error el domingo. Estábamos estresados. Las cosas se salieron de control. Podemos arreglar esto. Retiré mi mano suavemente pero firmemente. Matías, ¿sabes cuál es la diferencia entre un error y una traición? Un error es algo que haces sin pensar. Una traición es algo que planeas. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que el domingo no fue espontáneo. Ustedes invitaron a toda la familia porque querían testigos. Querían que todos vieran cómo me echaban para que nadie pudiera cuestionar su versión de los hechos más tarde. Vi cómo Matías y Sofía intercambiaron una mirada rápida. Esa mirada me confirmó lo que había sospechado. Habían planeado todo cuidadosamente. Querían que todos pensaran que ustedes eran los hijos sacrificados que finalmente habían encontrado el valor para poner límites a una madre demandante. Querían que la narrativa fuera que ustedes me estaban ayudando a crecer y encontrar mi independencia. No es cierto, murmuró Sofía, pero sin convicción. No. Saqué mi teléfono y busqué los mensajes de WhatsApp que había capturado antes de que los borraran. ¿Quieres que lea el grupo de chat familiar donde ustedes estuvieron coordinando quién iba a decir qué durante la reunión? Los dos se quedaron helados. Nunca pensaron que yo sabía cómo hacer capturas de pantalla o que revisaba los grupos familiares donde a veces olvidaban que yo estaba incluida. Sofía, creo que es hora de que alguien le diga las cosas claras a Esmeralda. Matías, tienes razón, pero necesitamos hacerlo frente a la familia para que vean que no somos los malos. Sofía, exacto, así nadie podrá decir que fuimos crueles o irrespetuosos. Leí cada mensaje con voz clara y controlada, viendo cómo sus caras se descomponían con cada palabra. Matías, le voy a decir que necesitamos nuestro espacio, que ya estamos grandes. Sofía, y yo voy a enfatizar que es para su propio bien, que merece su independencia. Matías, perfecto, así pareceremos considerados. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez desde que había comenzado esta conversación, no tenían respuesta inmediata, no tenían justificación preparada. Así que no, continué, guardando mi teléfono. No fue un error. Fue una traición planeada, calculada y ejecutada públicamente para asegurar que yo no pudiera defenderme efectivamente. Matías se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Mamá, yo, nosotros solo. ¿Solo qué, Matías? ¿Solo querían librarse de mí de la manera más limpia posible? ¿Solo querían mantener mi dinero, pero sin tener que lidiar con mi presencia? Sofía, que había permanecido callada durante mi revelación de los mensajes, finalmente encontró su voz nuevamente.
Está bien. Sí planeamos la conversación. Pero era necesario. Tú no entendías las indirectas. Necesitábamos ser directos. Indirectas. Repetí. ¿Cómo cuáles, Sofía? Como cuando te sugeríamos que buscaras actividades para personas de tu edad. Como cuando te decíamos que deberías hacer amigos en el centro comunitario. Estábamos tratando de ser amables. Me reí, una risa genuina pero sin humor. Sofía, ¿tú realmente crees que decirle a alguien que busque actividades para personas de su edad, mientras esa persona está pagando todas sus cuentas, es ser amable? Bueno, es que... Comenzó, pero se detuvo, claramente dándose cuenta de que no había manera de que esa frase sonara bien. ¿Es que qué, Sofía? ¿Es que soy demasiado vieja para vivir en la casa que mantengo económicamente? ¿Es que soy demasiado vieja para tener opiniones sobre la familia que sostengo financieramente? En ese momento, escuchamos las llaves en la puerta principal. Los niños habían regresado de la escuela. El sonido de las mochilas cayendo al suelo y las voces alegres de Santiago e Isabella llenaron la casa. Mamá, papá, abuela, gritaron al unísono, como hacían todos los días al regresar de la escuela. Matías y Sofía se miraron con pánico. La realidad de que los niños estaban a punto de presenciar esta confrontación los golpeó como un balde de agua fría. Los niños no pueden escuchar esto, murmuró Sofía desesperadamente. Tienes razón, respondí con calma. Los niños no deberían escuchar cómo sus padres planean traicionar a las personas que los aman. Pero tal vez es hora de que empiecen a entender algunas verdades sobre su familia. Santiago entró corriendo a la sala, su uniforme escolar arrugado después de un día de juegos. Abuela, ¿adivina qué? Saqué una A en mi examen de matemáticas. Eso es maravilloso, mi amor, le dije, abrazándolo fuertemente. Por un momento, toda la tensión desapareció. Este niño, con su sonrisa genuina y su orgullo inocente, me recordó por qué todo esto era tan doloroso y tan necesario al mismo tiempo. Isabella llegó segundos después, cargando un dibujo que había hecho en la escuela. Abuela, mira, te dibujé. El dibujo mostraba 3 figuras, ella, yo, y lo que parecía ser una casa grande. Somos tú y yo en nuestra casa, explicó con la seriedad que solo los niños de 5 años pueden tener. Nuestra casa, repetí suavemente, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Matías se aclaró la garganta nerviosamente. Niños, ¿por qué no van a su cuarto a hacer la tarea? Los adultos necesitamos terminar de hablar. Pero quiero contarle a la abuela sobre mi día, protestó Santiago. Después, hijo. Ahora vayan arriba. No, dije firmemente. Los niños pueden quedarse. De hecho, creo que es importante que escuchen esto. Sofía me miró con horror. Esmeralda, no puedes involucrar a los niños en problemas de adultos. ¿Problemas de adultos?, pregunté. Sofía, estos niños van a ser los más afectados por las decisiones que ustedes han tomado. Merecen saber la verdad. Me arrodillé para estar a la altura de Santiago e Isabella. Mis amores, ¿ustedes saben qué significa la palabra honestidad? Ambos asintieron solemnemente. Significa decir la verdad, incluso cuando es difícil. Y hay algunas verdades importantes que necesito compartir con ustedes. Esmeralda, no, intervino Matías, pero lo detuve con una mirada. Santiago, Isabella, ¿ustedes recuerdan las vacaciones que tomamos el año pasado? Disney World, la playa, el viaje a las montañas. Sí, gritaron emocionados. Fueron las mejores vacaciones. Me alegra que las hayan disfrutado tanto. ¿Saben quién pagó por esas vacaciones? Los niños me miraron confundidos. ¿Papá?, preguntó Santiago dubitativamente. No, mi amor. Fue la abuela. ¿Y saben quién paga por esta casa donde vivimos? Papá y mamá, intentó Isabella. No, pequeña. También la abuela. Sofía intervino desesperadamente. Niños, vayan a su cuarto ahora mismo. Esto no es apropiado. Pero los niños no se movieron. Estaban fascinados por lo que estaba revelando, tratando de procesar información que claramente nunca habían considerado. Tú pagas nuestra casa, abuela,
Preguntó Santiago con genuina curiosidad. Sí, mi amor. Durante los últimos 5 años, he estado ayudando a pagar por todo: la casa, la comida, los carros, sus clases de piano, sus uniformes escolares, todo. ¿Pero por qué papá y mamá dijeron el domingo que eras un fardo?, preguntó Isabella, luchando con la palabra que claramente había escuchado pero no entendía completamente. El silencio que siguió fue devastador. Matías cerró los ojos como si le hubieran dado un golpe físico. Sofía se puso pálida. ¿Escucharon eso?, pregunté suavemente. Estábamos en las escaleras, admitió Santiago. Escuchamos cuando papá dijo esas palabras feas sobre ti. Y cuando mamá aplaudió. También escuchamos cuando todos se fueron y tú lloraste en tu cuarto, añadió Isabella con la brutal honestidad de los niños. Sentí como mi corazón se partía. Había tratado de mantener mi dolor privado, pero estos niños habían sido testigos de todo. Mis amores, dije, tomando sus pequeñas manos, a veces los adultos cometen errores muy grandes. Y a veces esos errores lastiman a las personas que amamos. ¿Papá y mamá cometieron un error contigo?, preguntó Santiago. Sí, mi amor. Un error muy grande. Pero los errores se pueden arreglar, ¿verdad?, preguntó Isabella con esperanza. Cuando yo rompo algo, siempre puedo arreglarlo si digo lo siento de verdad. Tienes razón, pequeña. Los errores se pueden arreglar. Pero primero, las personas que cometieron el error tienen que reconocer que lo hicieron. Y tienen que querer arreglarlo de verdad. Miré a Matías y Sofía por encima de las cabezas de los niños. Papá y mamá reconocen que cometieron un error. Matías se acercó lentamente y se arrodilló junto a nosotros. Por primera vez desde que había comenzado toda esta confrontación, vi lágrimas genuinas en sus ojos, no lágrimas de pánico o manipulación, sino lágrimas de verdadero arrepentimiento. Sí, dijo con voz quebrada. Papá cometió un error muy grande. ¿Y mamá?, preguntó Isabella, mirando a Sofía expectante. Sofía luchó visiblemente con su orgullo durante varios segundos. Podía ver la batalla interna en su rostro, entre admitir la verdad y mantener su versión de los eventos. Finalmente, también se arrodilló. Sí, mamá también cometió un error. ¿Van a decir lo siento de verdad?, preguntó Santiago. Eso depende, dije suavemente, mirando directamente a mis nietos. ¿Ustedes creen que cuando alguien lastima mucho a una persona, es suficiente solo decir «lo siento»? Los niños pensaron seriamente en la pregunta. En la escuela nos enseñan que cuando lastimas a alguien, tienes que decir «lo siento» y también tienes que hacer algo para arreglarlo, dijo Santiago. Muy inteligente. ¿Y qué creen que papá y mamá deberían hacer para arreglar el error que cometieron con la abuela? Podrían dejar que te quedes en nuestra casa para siempre, sugirió Isabella inmediatamente. Podrían no decir más palabras feas sobre ti, añadió Santiago. Podrían agradecerte por pagar por todas nuestras cosas, continuó Isabella. De la boca de los niños, las soluciones parecían tan simples, tan obvias. Y tal vez lo eran. Miré a Matías y Sofía. Escucharon lo que dijeron sus hijos. Matías asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. Mamá, nosotros. Lo siento tanto. ¿Y tú, Sofía? Sofía luchó un momento más, pero al ver las caras expectantes de sus hijos, finalmente cedió. Lo siento, Esmeralda. Lo que hicimos estuvo mal. Está bien, dije. Pero como Santiago y Isabella dijeron muy sabiamente, lo siento, es solo el primer paso. El segundo paso es hacer algo para arreglar el daño. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Matías. Primero, dije, levantándome y caminando hacia la mesa donde había dejado mis documentos, quiero que reconozcan públicamente, frente a toda la familia que fue testigo de mi humillación, cuál ha sido realmente mi contribución a esta casa durante los últimos 5 años. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Quiero que organicen otra reunión familiar. Quiero que inviten a todas las mismas personas que estuvieron aquí el domingo. Y quiero que les digan la verdad, que durante 5 años, yo he sido quien ha mantenido económicamente esta familia. Que todo lo que han presumido como su éxito ha sido financiado por mí. Los niños nos miraban con fascinación,
siguiendo cada palabra como si fuera una telenovela especialmente interesante. ¿Y después?, preguntó Matías. Después hablaremos sobre cómo va a funcionar esta familia en el futuro. Porque una cosa es segura, nunca más voy a permitir que me traten como un fardo mientras financio sus vidas. La reunión familiar fue programada para el sábado siguiente. Durante toda la semana, la casa estuvo envuelta en una tensión extraña, como si todos estuviéramos caminando sobre cristales rotos. Matías y Sofía se movían con cuidado a mi alrededor, hablándome con una cortesía forzada que era casi más dolorosa que la hostilidad abierta. Los niños, por su parte, se habían convertido en mis aliados más fieles. Santiago había empezado a preguntarme sobre dinero, sobre cómo funcionaban las cuentas bancarias, sobre por qué los adultos a veces mentían sobre cosas importantes. Isabella, con la simplicidad brutal de los 5 años, había comenzado a agradecerme por todo. Gracias por pagar mi cereal, abuela. Gracias por pagar mi cama, abuela. Cada gracias de Isabella era como una pequeña daga en el corazón de Sofía, quien se ponía visiblemente incómoda cada vez que su hija reconocía públicamente mis contribuciones. El miércoles por la noche, mientras preparaba la cena que yo había comprado con mi dinero, Sofía finalmente se acercó a mí. Esmeralda, sobre la reunión del sábado, comenzó vacilantemente. Sí. ¿Realmente es necesario? Quiero decir, ya nos disculpamos. Los niños escucharon. No podemos resolver esto en privado. La miré mientras cortaba las verduras, manteniendo mis manos ocupadas para controlar mi temperamento. Sofía, cuando ustedes decidieron humillarme, lo hicieron públicamente. Cuando decidieron que era hora de que toda la familia supiera que yo era un fardo, no les preocupó mi privacidad. Pero es diferente. ¿Diferente cómo? Dejé el cuchillo y me volví hacia ella. ¿Es diferente porque ahora la verdad no los favorece? ¿Es diferente porque ahora van a quedar como mentirosos frente a toda la familia? Sofía se retorció las manos nerviosamente. Es que van a pensar que somos unos aprovechados. Van a pensar, repetí lentamente. Sofía, ustedes han sido aprovechados. Durante 5 años. Eso no es una percepción, es un hecho. Pero nunca fue nuestra intención. Su intención. La interrumpí, sintiendo como mi paciencia finalmente se agotaba. ¿Cuál era su intención cuando subían fotos de vacaciones caras presumiendo su éxito? ¿Cuál era su intención cuando Matías le decía a sus hermanos que había comprado un carro nuevo? ¿Cuál era su intención cuando me sugerían que buscara actividades para personas de mi edad mientras vivían de mi dinero? Sofía se quedó callada, sin respuesta. La reunión se va a hacer, continué firmemente. Y ustedes van a decir la verdad completa. O yo voy a tener que hacerlo por ustedes, y te aseguro que mi versión va a ser mucho menos amable que la de ustedes. El sábado llegó con una mañana gris y nublada que parecía reflejar el estado de ánimo de toda la casa. Desde las 8 de la mañana, Matías y Sofía estuvieron limpiando obsesivamente, como si una casa perfecta pudiera compensar de alguna manera lo que estaban a punto de revelar. Yo me vestí cuidadosamente para la ocasión. Elegí un traje verde oscuro que me daba una apariencia seria y profesional, y me maquillé con más cuidado del usual. Quería que toda la familia viera que no era la mujer quebrada y desesperada que probablemente habían imaginado después del domingo anterior. Gloria había venido temprano para estar presente como testigo y apoyo legal. Su presencia añadía un peso oficial a todo el evento que claramente ponía nerviosos a Matías y Sofía. ¿Realmente necesitas que tu abogada esté aquí?, me preguntó Matías mientras organizaba las sillas en la sala. Sí, respondí simplemente. Necesito que todos entiendan que esto no es solo una discusión familiar. Esto tiene implicaciones legales reales. A las 2 de la tarde, empezaron a llegar los invitados. La hermana de Matías, Evelyn, llegó primero con su esposo. Luego vinieron mis cuñados, mis primos, incluso algunos vecinos que habían estado presentes la semana anterior. Uno por uno, llenaron la misma sala donde había sido humillada. Podía ver la curiosidad en sus rostros. Claramente, Matías había sido vago en su invitación, diciéndoles solo que necesitaba aclarar algunas cosas sobre la situación familiar. Cuando todos estuvieron sentados, me levanté. El silencio en la habitación era absoluto. Gracias a todos por venir, comencé con voz clara y fuerte.
Sé que se están preguntando por qué los hemos reunido nuevamente tan pronto después de la reunión del domingo pasado. Vi cómo algunos intercambiaban miradas incómodas. Todos recordaban vívidamente lo que había pasado. Estamos aquí porque durante esa reunión se dijeron cosas que necesitan ser aclaradas. Se tomaron decisiones basadas en información incompleta. Y se hicieron juicios sobre mi carácter y mi situación que no reflejaban la realidad completa. Matías se removió nerviosamente en su silla. Habíamos acordado que él hablaría primero, pero podía ver que estaba luchando por encontrar el valor. Matías, dije firmemente, es tu turno. Mi hijo se levantó lentamente, sus manos temblando ligeramente. Miró a todas las caras expectantes en la habitación antes de comenzar a hablar. El domingo pasado, comenzó con voz temblorosa, nosotros, cometimos un error terrible. Le dijimos cosas horribles a mi madre frente a todos ustedes. La llamé un fardo. Le dije que no podía vivir más con nosotros. Murmullos de incomodidad recorrieron la habitación. Algunos parecían sorprendidos de que él estuviera reconociendo esto tan directamente. Pero hay cosas que ustedes no sabían cuando eso pasó. Cosas que yo debería haberles dicho hace mucho tiempo. Matías tomó una respiración profunda. Durante los últimos 5 años, mi madre ha estado pagando por todo. La hipoteca de esta casa, los carros, los gastos de la familia, las vacaciones, la educación de los niños. Todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver shock genuino en las caras de mi familia. Evelyn se llevó la mano a la boca. Mis cuñados se miraron entre sí con incredulidad. Más de $260,000, continuó Matías, su voz quebrándose. Eso es lo que mi madre ha invertido en nuestra familia durante estos años. Y yo les hice creer a todos ustedes que éramos exitosos por nuestro propio esfuerzo. $260,000, repitió Evelyn con shock. Mamá ha estado pagando todo este tiempo. Sí, respondió Matías, ahora llorando abiertamente. Y no solo eso. Cuando el domingo la llamé un fardo, cuando dijimos que necesitaba encontrar su propio lugar, estábamos echando de la casa a la persona que la estaba manteniendo económicamente. Jerónimo, mi cuñado mayor, se levantó bruscamente. ¿Me estás diciendo que cuando aplaudimos tu decisión de ayudar a Esmeralda a encontrar su independencia, ella era quien los estaba manteniendo? Sí, murmuró Matías, incapaz de levantar la mirada. Y todos estos años cuando presumía sobre tu éxito, sobre el carro nuevo, sobre las vacaciones, todo era dinero de tu madre. Sí. La habitación explotó en murmullos indignados. Podía escuchar fragmentos de conversaciones. No puedo creer esto, pobre Esmeralda. ¿Cómo pudieron? Evelyn se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Mamá, yo no sabía. Si hubiera sabido, nunca habría. Lo sé, mi amor, la tranquilicé. Ninguno de ustedes sabía la verdad completa. Y esa era parte del problema. Gloria se levantó desde su lugar en la esquina. Si me permiten, dijo con voz profesional, me gustaría agregar algo desde una perspectiva legal. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Lo que ha estado ocurriendo aquí durante 5 años se llama abuso financiero de ancianos. Cuando una persona mayor es manipulada o presionada para que entregue sus recursos mientras es tratada como una carga, eso constituye una forma de abuso. El shock en la habitación era palpable. Nadie había considerado que esto pudiera tener implicaciones legales. Afortunadamente, continuó Gloria, la señora Esmeralda no está interesada en proceder legalmente contra su familia. Pero quería que todos entendieran la gravedad de lo que ocurrió aquí. Sofía finalmente encontró su voz. Queremos arreglar esto, dijo, también llorando ahora. Queremos hacer las cosas bien. ¿Cómo?, preguntó directamente Jerónimo. ¿Cómo planean arreglar 5 años de mentiras y manipulación? Fue entonces cuando tomé el control de la conversación nuevamente. Esa es exactamente la pregunta correcta, dije, caminando hacia el centro de la habitación. Porque aunque acepto las disculpas de Matías y Sofía, las disculpas por sí solas no cambian el patrón de comportamiento que los llevó a esta situación. Me posicioné en el centro de la sala, mirando a cada rostro que me había visto ser humillada una semana antes.
Ahora esos mismos rostros mostraban una mezcla de shock, vergüenza ajena y algo que no había visto en mucho tiempo: respeto genuino. Durante 5 años, comencé con voz firme, permití que esta situación continuara porque creí que el amor incondicional significaba dar sin límites. Creí que ser una buena madre significaba sacrificar todo, incluso mi dignidad, por la felicidad de mi familia. Caminé lentamente alrededor de la habitación, estableciendo contacto visual con cada persona. Pero el domingo pasado aprendí algo fundamental: cuando das tanto de ti mismo que pierdes tu propio valor, no solo te lastimas a ti, también lastimas a las personas que amas, porque les permites convertirse en versiones peores de sí mismas. Evelyn asintió vigorosamente. Mamá, nunca imaginamos que Matías fuera capaz de tratarte así. Si hubiéramos sabido la verdad. Exactamente, la interrumpí suavemente. Si hubieran sabido la verdad. Pero, ¿por qué no la sabían? Porque yo permití que se creara una mentira que protegía el ego de Matías a costa de mi propia dignidad. Miré directamente a mi hijo, que seguía con la cabeza gacha. Matías, durante años te permití presumir mis sacrificios como tus logros. Te permití que te sintieras como un hombre exitoso cuando en realidad eras un hombre dependiente. No te hice ningún favor. Te robé la oportunidad de crecer, de enfrentar dificultades reales, de desarrollar verdadera independencia. Finalmente levantó la mirada, y pude ver en sus ojos que estaba comenzando a entender la profundidad de lo que había ocurrido. Y a ti, Sofía, continué, volviéndome hacia mi nuera, te permití que vivieras en una fantasía donde creías que mi presencia en tu casa era caridad, cuando en realidad tu estilo de vida entero dependía de mi generosidad. Eso no era justo para ninguna de las dos. Sofía sollozó abiertamente. Esmeralda, yo realmente no sabía. Pensé que Matías. Lo sé, dije con más gentileza. Y esa es exactamente la raíz del problema. Durante 5 años, todos vivimos una mentira porque yo tenía miedo de que la verdad lastimara a mi familia. Pero las mentiras, incluso las mentiras bondadosas, eventualmente causan más daño que la verdad. Gloria se acercó y me entregó una carpeta nueva. Esmeralda ha preparado una propuesta para cómo proceder hacia adelante, anunció. Abrí la carpeta y saqué varios documentos. He pasado esta semana no solo procesando el dolor de lo que ocurrió, sino también pensando en soluciones constructivas. Porque a pesar de todo, ustedes siguen siendo mi familia, y mis nietos merecen crecer en un ambiente de honestidad y respeto mutuo. Le entregué el primer documento a Matías. Este es un plan de transición financiera. Durante los próximos 6 meses, gradualmente transferiré todas las responsabilidades económicas de vuelta a ustedes. La hipoteca, los pagos del carro, los gastos domésticos. Todo. Matías miró el documento con pánico. Mamá, nosotros no podemos. Nuestros ingresos no cubren. Entonces tendrán que hacer lo que las familias normales hacen cuando sus ingresos no cubren sus gastos, respondí firmemente. Reducir gastos, buscar mejores empleos, tal vez vender el carro caro y comprar algo más modesto. Vivir dentro de sus posibilidades reales. Jerónimo habló desde su asiento. Esmeralda, eso suena muy razonable. Matías y Sofía son adultos. Deberían poder mantenerse solos. Pero tío, protestó Matías, con los gastos de los niños y la hipoteca. Matías, lo interrumpí. Hace una semana me dijiste que necesitabas tu espacio, que los niños necesitaban privacidad. Me dijiste que era hora de que encontrara mi propio camino. Bien. Ahora es hora de que tú encuentres el tuyo. Le entregué el segundo documento a Sofía. Este es un contrato de alquiler. Si deciden que quieren que me quede en esta casa, será como inquilina pagando renta, no como una carga que ustedes toleran por lástima. Sofía leyó rápidamente el documento. $1,200 mensuales. Es un precio muy justo para una habitación con baño privado en esta zona, explicó Gloria. Además, incluye servicios de niñera ocasional, que en el mercado actual costaría al menos $300 adicionales por mes. Pero mamá, dijo Matías desesperadamente, nosotros no queremos que te vayas. Queremos que te quedes. Como familia. Como familia, pero bajo nuevos términos, aclaré. Ya no soy la abuela que vive aquí por su generosidad.
Soy una inquilina que paga su parte y que tiene derechos y voz en las decisiones domésticas. Evelyn levantó la mano como si estuviera en una clase. Mamá, ¿y si ellos no pueden manejar los gastos? ¿Qué va a pasar con los niños? Esa es una pregunta muy importante, respondí. Y la respuesta es que los niños van a aprender algo valioso, que las familias pueden superar dificultades económicas trabajando juntas y siendo honestas sobre su situación. Van a aprender que el amor verdadero no se mide en dinero gastado, sino en respeto y honestidad. Santiago e Isabella, que habían estado sentados silenciosamente durante toda la reunión, finalmente hablaron. Abuela, dijo Santiago, eso significa que ya no vas a pagar por nuestras cosas. Significa, mi amor, que papá y mamá van a aprender a pagar por sus propias cosas. Y si necesitan ayuda ocasional, la abuela podrá ayudar como lo que es, un regalo especial, no una obligación. ¿Y tú vas a ser más feliz?, preguntó Isabella con esa sabiduría simple de los niños. Sí, pequeña. Voy a ser más feliz porque voy a vivir en la verdad en lugar de en una mentira. Y ustedes también van a ser más felices porque van a tener padres que son honestos y una abuela que se respeta a sí misma. Rodrigo, mi cuñado menor que había permanecido callado hasta ahora, finalmente habló. Esmeralda, lo que propones suena muy justo. Pero ¿qué garantía tienes de que Matías y Sofía realmente van a cambiar su comportamiento? Saqué el último documento de la carpeta. Esta es una carta de compromiso que ellos firmarán frente a todos ustedes. No es legalmente vinculante, pero es un compromiso público con la familia. Le entregué la carta a Matías para que la leyera en voz alta. Nosotros, Matías y Sofía Herrera, reconocemos públicamente que durante 5 años hemos dependido económicamente de Esmeralda Martínez mientras la tratábamos como una carga emocional. Reconocemos que esto estuvo mal y que causó daño real a una persona que amamos. Su voz se quebró mientras leía, pero continuó. Nos comprometemos a asumir completa responsabilidad financiera por nuestra familia dentro de 6 meses. Nos comprometemos a tratar a Esmeralda con el respeto y la dignidad que merece. Y nos comprometemos a ser honestos con nuestra familia sobre nuestras circunstancias reales, sin presumir logros que no son nuestros. Cuando terminó de leer, la habitación estaba completamente silenciosa. ¿Están dispuestos a firmar esto frente a toda la familia?, pregunté. Matías y Sofía se miraron entre sí. Podía ver la lucha interna en sus rostros. Era un momento decisivo. Podían elegir el orgullo y perder a su familia, o elegir la humildad y tener la oportunidad de reconstruir las relaciones desde una base honesta. Finalmente, Matías extendió la mano. Dame un bolígrafo. Firmó el documento lentamente, su mano temblando ligeramente. Luego se lo pasó a Sofía, quien después de una pausa larga, también firmó. La habitación explotó en aplausos espontáneos. Pero estos no eran los aplausos crueles que había escuchado la semana anterior cuando me humillaron. Estos eran aplausos de aprobación, de respeto, de familia genuinamente orgullosa de ver a sus miembros hacer lo correcto. Evelyn se acercó y me abrazó fuertemente. Mamá, estoy tan orgullosa de ti. Esto tomó mucho valor. Y mucha sabiduría, añadió Jerónimo. Has convertido una situación terrible en una oportunidad de crecimiento para toda la familia. Pero la mejor reacción vino de mis nietos. Isabella corrió hacia mí y me abrazó las piernas. Abuela, esto significa que ya no vas a estar triste. Significa que voy a estar orgullosa, le respondí, cargándola. Orgullosa de ustedes, orgullosa de sus padres por hacer lo correcto, y orgullosa de mí misma por finalmente encontrar mi voz. 3 meses después, me desperté en la misma habitación, pero todo había cambiado. La casa se sentía diferente. Yo me sentía diferente. Por primera vez en años, me levanté pensando en mis propios planes para el día, no en que necesitaban otros de mí. Matías había conseguido un segundo trabajo los fines de semana. Sofía había empezado a trabajar medio tiempo desde casa mientras los niños estaban en la escuela. No había sido fácil para ellos. Hubo noches donde los escuché discutir sobre el presupuesto, días donde Sofía tuvo que decirle a las amigas que no podía salir a almorzar porque tenía que trabajar. Pero también hubo algo hermoso en verlos enfrentar desafíos reales como un equipo. El BMW fue vendido. En su lugar, compraron un carro usado pero confiable.
Sofía lloró el día que se llevaron su carro plateado, pero Isabella la consoló diciéndole: «Mamá, el carro nuevo también es bonito. Y papá lo pagó con su propio dinero». Esa frase, con su propio dinero, se había convertido en una fuente de orgullo genuino en la casa. Santiago había empezado a presumir en la escuela que su papá tenía 2 trabajos y que su mamá también trabajaba. «Mis papás son muy trabajadores», le decía a quien quisiera escuchar. Yo había cumplido mi parte del acuerdo al pie de la letra. Pagaba mi renta puntualmente cada mes, contribuía con las compras del supermercado según mi uso real, y había establecido límites claros sobre mi participación en las decisiones familiares. Ya no era la matriarca que controlaba todo indirectamente a través del dinero. Era una inquilina respetada y una abuela querida. Pero la transformación más grande había sido en mí misma. Había empezado a asistir a un grupo de apoyo para adultos mayores en el centro comunitario, no porque alguien me lo sugiriera como una forma de mantenerme ocupada, sino porque genuinamente quería conectar con personas en situaciones similares. Allí había conocido a otras mujeres que habían pasado por experiencias parecidas de abuso financiero familiar. El problema, me había explicado la consejera del grupo, es que nuestra generación fue criada para creer que el amor se demuestra a través del sacrificio total. Pero el sacrificio sin límites no es amor. Es codependencia. Una tarde de viernes, mientras preparaba mi propia cena en mi pequeño rincón de la cocina, Sofía se acercó a mí. «Esmeralda, ¿puedo hablar contigo?» «Por supuesto». Se sentó conmigo en la mesa, algo que rara vez había hecho durante todos los años que habíamos vivido juntas. «Quería agradecerte», dijo, jugando nerviosamente con sus manos. «¿Agradecerme por qué?» «Por no destruirnos cuando tenías todo el poder para hacerlo. Por darnos la oportunidad de crecer en lugar de simplemente castigarnos». La miré cuidadosamente. Durante los últimos meses, Sofía había cambiado casi tanto como yo. El trabajo la había dado confianza en sí misma. Manejar un presupuesto real la había hecho más consciente del valor de las cosas. Y, sorprendentemente, nuestra relación había mejorado ahora que ya no había dinero de por medio. «Sofía, ¿puedo preguntarte algo honestamente?» «Claro». «Durante todos esos años, ¿realmente creías que Matías ganaba suficiente dinero para mantener este estilo de vida?» Sofía suspiró profundamente. En el fondo, creo que sabía que algo no cuadraba. Pero era más fácil no hacer preguntas. Era más cómodo creer que éramos afortunados que enfrentar la realidad de que dependíamos de ti. «¿Y ahora? ¿Cómo te sientes manejando tu propio dinero?» «Al principio fue aterrador», admitió. «Pero ahora, hay algo liberador en saber que todo lo que tenemos es realmente nuestro. Cuando compramos algo para los niños, por pequeño que sea, sé que lo ganamos nosotros». Esa conversación fue un punto de inflexión. Por primera vez desde que se habían casado, Sofía y yo hablamos como 2 mujeres adultas enfrentando desafíos similares, no como suegra rica y nuera dependiente. El sábado siguiente, Matías me pidió que lo acompañara a caminar por el parque. Habíamos empezado a hacer estas caminatas semanales, algo que nunca habíamos hecho cuando yo lo mantenía económicamente. «Mamá», me dijo mientras nos sentábamos en una banca bajo un árbol grande, «quiero contarte algo». «Te escucho». «Ayer, por primera vez en 5 años, pagué todas nuestras cuentas con dinero que yo gané. Todo. La hipoteca, los servicios, la comida, todo». Lo miré y vi algo en sus ojos que no había visto en años. Orgullo genuino en sí mismo. «¿Cómo se sintió?» «Liberador», respondió inmediatamente. «Y aterrador. Pero principalmente liberador. Porque por primera vez en mucho tiempo, sé que puedo cuidar a mi familia por mí mismo». «Siempre pudiste, hijo. Solo necesitabas la oportunidad de demostrártelo a ti mismo». «Mamá, tengo que preguntarte algo que me ha estado molestando». «Dime». «¿Por qué no me dijiste antes que estaba siendo un aprovechado? ¿Por qué dejaste que continuara durante tantos años?» Era una pregunta que yo misma me había hecho muchas veces durante estos meses de reflexión. «Porque confundí el amor con el control», respondí honestamente. «Pensé que si dejaba de rescatarte, algo terrible te pasaría. Pensé que era mi trabajo como madre asegurarme de que nunca sufrieras o lucharas. ¿Y ahora?» «Ahora entiendo que luchar y superar desafíos es parte de convertirse en un adulto real.
Al rescatarte constantemente, te robé esas oportunidades de crecimiento. Matías asintió lentamente. Los últimos 3 meses han sido los más difíciles de mi vida adulta, pero también han sido los más gratificantes. Esa noche, cenamos juntos como familia por primera vez en meses. No era una cena elaborada. Sofía había preparado algo simple con ingredientes que habían comprado con su presupuesto. Pero había algo especial en la mesa: autenticidad. Los niños contaron sobre su día en la escuela. Matías habló sobre un proyecto en su trabajo. Sofía compartió una historia graciosa sobre una cliente difícil. Y yo les conté sobre las nuevas amigas que había hecho en mi grupo de apoyo. Abuela, dijo Santiago mientras limpiábamos los platos, ¿estás feliz ahora? Muy feliz, mi amor. Más feliz que antes. Pensé cuidadosamente en la pregunta. Antes no era realmente feliz, Santiago. Pensaba que lo era, pero estaba confundida. Ahora sé la diferencia entre sentirse necesitada y sentirse valorada. ¿Cuál es la diferencia? Cuando alguien te necesita, es porque no puede funcionar sin ti. Cuando alguien te valora, es porque eligen tenerte en su vida porque les haces felices. Isabella, que había estado escuchando atentamente, añadió, como cuando yo elijo abrazarte porque te amo, no porque necesito algo. Exactamente, pequeña. 3 semanas más tarde, recibí una llamada inesperada. Era Evelyn. Mamá, ¿puedes venir a mi casa? Hay algo que quiero discutir contigo. Cuando llegué, encontré a toda mi familia extendida reunida en su sala. Mis otros hijos, mis cuñados, incluso algunos primos lejanos. ¿Qué pasa?, pregunté, genuinamente confundida. Evelyn se levantó con una sonrisa enorme. Mamá, hemos estado hablando sobre todo lo que pasó estos últimos meses. Sobre cómo manejaste la situación con Matías y Sofía. Sí. Y queremos que sepas que estamos increíblemente orgullosos de ti. No solo por defenderte a ti misma, sino por la manera en que lo hiciste. Con dignidad, con sabiduría y con amor. Jerónimo se acercó. Esmeralda, nos has enseñado algo importante sobre el amor verdadero. Nos has mostrado que amar a alguien a veces significa establecer límites difíciles. Pero sobre todo, añadió Rodrigo, nos has recordado que las personas mayores merecen respeto, no solo por ser mayores, sino por ser seres humanos con valor propio. Evelyn me entregó un sobre. Esto es de todos nosotros. Dentro había una carta firmada por cada miembro de mi familia extendida. Decía, para Esmeralda Martínez, una mujer que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para encontrar tu voz, establecer tus límites y exigir el respeto que mereces. Gracias por mostrarnos que el amor verdadero incluye honestidad, dignidad y respeto mutuo. Estamos orgullosos de tenerte como matriarca de nuestra familia. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré una nota en mi puerta de parte de Matías y Sofía. Decía simplemente, gracias por salvarnos de nosotros mismos. Te amamos, pero más importante, te respetamos. Me senté en mi cama, en la habitación por la cual ahora pagaba renta justa, y reflexioné sobre todo lo que había cambiado. 6 meses antes, era una mujer de 66 años que se sentía invisible, no valorada, financieramente explotada por su propia familia. Ahora era una mujer de 66 años que vivía en sus propios términos, que tenía relaciones basadas en respeto mutuo, y que había encontrado su propia voz después de décadas de silencio. La mujer que había entrado a esa primera reunión familiar había sido una víctima. La mujer que había salido era inavalable. Y por primera vez en años, cuando apagué la luz esa noche, me dormí con una sonrisa en el rostro y la certeza absoluta de que merecía cada gramo de respeto y amor que ahora recibía.